Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 5 de septiembre de 2022 y como cada lunes, todos los lunes, platicamos cuáles fueron las noticias que interesaron más a los mexicanos, ¿no? Hay veces que no hay ninguna noticia importante, hay una que sola apabulla a todas, a veces no hay noticias importantes y entonces pues ahí se dividen las opiniones entre muchas. Pero en este caso, ¿qué pasó? La semana pasada, si ustedes recuerden, fue una semana caracterizada, digamos que por el informe de gobierno, no, pero digamos porque el informe de gobierno duró menos de una hora, cuarenta y tantos minutos fue el mensaje que el presidente dio desde Palacio Nacional. Pero es los comentarios, los spots, eh, los memes. El caso es que fue una noticia dominada entre los spots, los anuncios que por ley presidencia puede hacer sobre su gestión y el informe de gobierno que fue el jueves primero. Pero bueno, para los mexicanos, ¿esa fue la noticia más importante? No, no. Cuando le pregunto a los mexicanos sobre las noticias más importantes, va. La uno fue una noticia que tenía tiempo calentándose. Generó mucho ruido en los medios, en las redes, en los comentarios, en los periódicos, en todos lados se hablaba de eso, aunque la gente no entendiera mucho y simplificar el discurso. El paso que se va a dar de la Guardia Nacional a la Sedena. Militarización, no militarización. En el Congreso se discutió, se aprobó, después de discusiones, gritos, sombrerazos. eh, Prácticamente todos los diputados fueron plurinominales, por ahí hubo una diputada de Morena que votó en contra, otra que se abstuvo, por ahí hubo algunos, pero en general todos los priistas de un lado, los panistas del mismo lado, los perredistas, o sea, tomaban posiciones plurinominales, pero el caso es que se aprobó, le basta la mayoría simple, no tuvo que el presidente que presentarlo como reforma constitucional, modificó leyes y con esa modificación leyes a las que no se les movió una coma, como acostumbran ser las que el presidente manda, pues la Guardia Nacional pasará a la Sedena. Eh, ¿Qué día? Pues, seguramente el día 16 de septiembre, el día del desfile, según lo dijeron, ¿no? Cuando la Secretaría de Seguridad le va a entregar el mando al secretario de la Defensa. Pero bueno, ese fue el número uno y tuvo más del 50% de las respuestas esa sola noticia. Después de eso, algo que de repente no aparecía tanto en medios, pero el ciudadano lo pide, el regreso a clases presenciales. A ver, prácticamente significaría, prácticamente, la declaración del fin de la pandemia, porque después de que en el 2020 no hubo regreso a clases presenciales, en el 2021 se dijo que se iba a regresar, pero no se terminaron de hacer las clases presenciales. Ahora en el 2022, el pasado lunes 29 de agosto, es el regreso a clases presenciales. Y entonces eso generó no solo los movimientos implícitos al regreso, sino la realidad del incremento de costos, el incremento de costos de útiles, el incremento de uniformes, a los que durante 2 años prácticamente no se habían tenido que hacer, pues prácticamente le dolieron a los ciudadanos. Y fue la segunda noticia más importante, superando una que vino de fuera, que la importancia es mayúscula. El atentado contra la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Y a los mexicanos nos hizo recordar el caso Colosio, ¿no? Cuando vimos la escena donde entre las cabezas surge una mano con una pistola, se le acerca a la cara. En el caso de Colosio fue a un lado, pero el caso de Cristina fue prácticamente hacia la cara. No dispara la pistola. eh, Surgen dudas, todo lo que se quiera, pero es un atentado. Y como sea, esta no es la forma de hacer política. Se sale del diálogo, se sale del debate, se sale de las ideas, ¿no? Y entonces, pues esa fue la tercera, el atentado contra Cristina Kirchner. Seguramente va a haber muchas investigaciones todavía, pero por lo pronto hay un rechazo generalizado a esta forma de hacer política. Y en cuarto lugar, dejaron el informe de gobierno. O sea, ese que de repente puede para muchos ser lo importante, a pesar de tantos spots, pues para los ciudadanos no fue lo más importante. Estaba hasta el cuarto lugar. Bueno, ¿qué otras noticias hubo? Violencia en Chiapas, no es la primera vez. En la zona de San Cristóbal hay violencia, hay en comunidades cercanas. Aquí lo que llamó la atención es que pues golpearon, secuestraron durante horas a miembros del ejército,
le dispararon helicópteros. Ciudadanos de ahí, los habitantes de esa región, pues respeto a la autoridad no tienen, ¿no? Entonces, bueno, tendrán razón o no, eso se tendrá que determinar más adelante, pero hubo una violencia de ciudadanos contra la autoridad. Eh, Prácticamente, parece que el presidente le salió bien porque no tuvo mucho costo, pero ya terminó el intento de rescate de los mineros, ¿no? Ya los declararon oficialmente muertos. Eh, Platicaron con algunos de los familiares, no todos estuvieron de acuerdo, pero ya se retiraron de la zona de que ya no va a haber intentos de rescate con ellos vivos y van a hacer el rescate pues, en varios meses, de 6 a 11, que si respetamos la historia, ese de 6 a 11 se va a volver pues, casi eterno, ¿no? Encontrar los cuerpos. Y bueno, el presidente dice, sí, se van a rescatar, y ahí les encargo a la CFE, ¿no? Por cierto, que también vayan por los de pasta de conchos, ¿no? O sea, ahí más de 10 años después también, porque fue promesa de campaña, rescatar los cuerpos, no sé qué van a encontrar, eh, pero sí, le falló, pero parece que el presidente manejó bien esa crisis, nunca se le hizo crisis, como en su momento lo de pasta de conchos en el sexenio de Calderón sí fue. Intensas lluvias en muchos lugares, inundaciones, las escenas de inundaciones, desbordamiento de ríos, sí, ¿no? Estamos en la época de lluvia, Sonora fue zona de desastre en varios lugares, llovió mucho en Sinaloa, llovió mucho en Chihuahua, eh, qué bueno que llueva, porque hacía falta agua, qué malo que caiga todo el agua junta, porque genera muertes, desastres, inundaciones. Políticamente también iniciaron las sesiones de un Congreso, iniciaron a discutir las leyes, por eso la de la Guardia Nacional, y llamó la atención la dificultad que tuvieron en el Senado para nombrar al nuevo presidente, ¿no? Que es el senador Armenta. Pero para llegar a ese consenso, bueno, para muchos fue una derrota del presidente López Obrador, porque fue contra los duros de Morena que no querían que fuera Alejandro Armenta, eh, pero a final de cuentas votaron en el Congreso y lo eligieron como nuevo presidente del Senado mexicano. Después dos internacionales, muere aquel presidente de Rusia, de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, muere Gorbachev, adversario, por qué no decirlo, hasta enemigo, pudiéramos llamar de Putin, por lo cual Putin no le dio un tratamiento así como que se hubiera muerto un gran personaje, ¿no? O sea, no le dio la dimensión, eh, y entonces muere Gorbachev, para muchos muy recordado, ¿no? La famosa perestroika, ese es su creación. Y el domingo, el día de ayer, se realizó un plebiscito en Chile, un plebiscito donde el chileno votó para ver si se cambiaba la constitución o se deja la que está. Los que querían que se cambiara la constitución acusaban que la actual era de Pinochet. Es decir, no, el presidente Boric, que es un presidente de izquierda, un joven presidente de izquierda, apoyaba el sí cambio a la constitución, el sí cambio a la reivindicación de grupos, ya muchas cosas que traía la nueva, y los otros no, dijeron no, no, y ganó claramente el no, claramente ganó el, la opción contraria a la que la izquierda pregonaba cuando la izquierda hoy gobierna, ¿no? Para que se entienda un poco que Chile no es que tenga una tendencia política, Chile vota y los chilenos votan por lo que ellos creen. Para muchos analistas convenía cambiar la constitución, ¿no? Pero los chilenos votaron, con una gran participación, por cierto, y votaron por el no. Así que lo valioso de este es el ejercicio que se hizo con una gran participación, no como los que se han hecho aquí en México con participaciones, una del 8, 9, el otro del 16, 17%. Claro, allá podríamos decir, el voto se volvió obligatorio, sí, pero votaron muchos, de todos modos, fue histórico. Y esos fueron para los mexicanos las noticias más comentadas, más interesantes en la última semana de agosto, primera de septiembre de 2022. Recordando, la más importante para los mexicanos fue esta discusión que se hizo sobre el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.